diablo nos ha robado. Ha robado nuestra familia, ha robado nuestra paz, ha robado nuestra economía, ha robado de muchas maneras. Porque muchas veces nos descuidamos nosotros de buscar de Dios. Pero en esta mañana viene una reflexión en la cual Dios nos puede decir: no descuides el fuego del don de Dios que está en ti. Al mantener encendido el fuego de Dios en nuestro corazón significa ayuno y oración. Dice la palabra del Señor que aquel día, cuando Jehová iba a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió y le dijo: si hubieran 50 justos, no destruirías la ciudad. Y Jehová le dijo: si hubieran 50 justos, no destruiría la ciudad. Y le dijo: Señor, y sabía Abraham que no habían 50. Y le dijo: si hubieran 40, Señor, por 40 no la destruiría. Y si hubieran 30, Señor, por 30 no la voy a destruir. Y 20, por 10, Señor. Y mire, comenzó a Abraham. Decía el hermano, es que sabía para dónde iba. Él quería cubrir a Lot. Lot no estaba justo porque estaba habitando en medio de un pueblo que era pagano. Pero había una persona, Abraham, que le estaba creyendo a Dios y estaba intercediendo por su sobrino. Le estaba diciendo: Señor, saca a mi sobrino. Y el Señor mandó ángeles a que fueran a sacar a Lot de aquel lugar donde estaba, porque había una persona intercediendo por Lot. Así es nuestra familia. Nuestra familia está cubierta por nuestras oraciones. Mire lo que pasó con David. Dice el 7, pero dice el 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció ¿en quién? En Jehová su Dios. ¿Dónde es que el cristiano encuentra la fortaleza cuando están pasando momentos difíciles? Me contaba un hermano que su hijo, él está haciendo en la iglesia, es músico de la iglesia, pero en la escuela el muchacho está dando otro testimonio. Y dice que le encontraron una navaja en la bolsa en la escuela. Inmediatamente se lo arribaron y lo arrestaron. Tiene más de una semana de estar ahí. Y ahora el muchacho dice: papá, sácame de aquí. Y le dice: pero es que estás aprendiendo la lección que Dios te da, porque tú tienes que pelear con las armas que Dios te da, no con las tuyas. Es que dice que a veces vienen y me quieren atacar a mí. Le dice: pues es el momento de creer que Dios es el que está defendiéndote. Cualquier cosa que te vaya a atacar, Dios te va a defender. Pero si crees en ti mismo, Dios no va a meter sus manos. Porque ¿para qué va a andar un muchacho una navaja en la bolsa queriendo defenderse? Y eso es la consecuencia que pasó. Pero mire, dijo el hermano, dijo: pero yo le he creído a Dios que Dios le tiene que enseñar una lección a este muchacho. Y que este muchacho no va a ser lo mismo a partir de este momento, porque nunca ha pisado una cárcel. Y ahora dice, él va a salir de ahí, pero va a salir con otra mentalidad. Hermanos, usted no se preocupe cuando a sus hijos, a su familia le esté pasando algo. Usted nada más busque la guianza del Señor. Así como David lo querían matar, pero él dice que se refugió en Jehová su Dios. No buscó otra cosa, no buscó a ver qué hacía. Dijo que buscó a Jehová su Dios. Aleluya. Se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Cuando esté pasando momentos difíciles en su vida, es cuando usted tiene que acercarse más a Dios. Ahora dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Vamos a tomar un pequeño paréntesis. ¿Cuántos saben qué es el efod? Ni idea, ¿verdad? ¿Con qué se come eso? Bueno, para que usted me entienda lo que es el efod, hoy en esta mañana vamos a estudiar. Fíjense, algo que tiene que ver muy importante. Vamos a terminar de leer. Dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores
¿los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Aquí es donde entra esta palabra, el efod. El efod era simplemente una de las vestiduras que llevaba el sacerdote en aquel tiempo. El sacerdote llevaba túnica, llevaba cinto, llevaba el manto, llevaba el efod. Era una vestimenta. Se la voy a describir. Yo quise traer la foto ahí y se me escapó. Tengo tanto tiempo a veces tan poquito tiempo, perdón, que a veces quisiera traerles las presentaciones aquí para que podamos ver eso mejor. Pero se lo voy a describir. El efod era como un delantal, pero todo alrededor del cuerpo del sacerdote. Ahora, la distinción de esta vestimenta del sacerdote era que dice que tenía tirantes de adelante hacia atrás, pero en los hombros llevaba 2 piedras de eunice, y en las piedras llevaba a 6 lados 6 nombres de las tribus de Israel, y al otro lado llevaba otros 6 nombres de las tribus de Israel. Pero la cosa más hermosa de este efod era que era de 5 colores. Bueno, vamos a la Biblia, hermanos, para que usted no crea que yo le esté echando mentiras, porque yo le digo, a mí me gusta decírselo con la Biblia, y por eso a veces yo saco a veces. Y vamos a Éxodos capítulo 28. Éxodos capítulo 28, versículo 6. Para que vean ustedes cuál era la descripción del efod y qué importancia tiene en nuestra vida el efod espiritual en estos días. ¿Ya lo tienen? Éxodos capítulo 28, versículo 6. ¿Qué dice ahí, hermano? Harán el efod de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomará 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová, sus 2 hombros por memorial. Amén. Amén. Mire, usted escribió cuál era pero mire, yo quiero leerles algo muy importante. Harán el efod, ¿de qué dice? Oro. Perdón, hay una coma, ¿verdad? Oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Cuántos ingredientes son ahí? 5. Ahora, dice, tendrán en las sombreras que se junten los 2 extremos. O sea, un cordón de atrás para adelante. Y en las sombreras tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de su nacimiento. Mire, y las 12, y pondrán las 2 piedras sobre las hombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel. Así llevarán Aarón sus nombres delante de Jehová sobre sus 2 hombros como memorial. Ahora, 5 elementos que tenía que tener de color Entonces usted dirá, ¿qué querrá significar esos? ¿Qué querrá significar todo eso?
Ahora, pero vamos a ver quiénes usaban el efod. El efod no era cualquier persona que lo ocupaba. Vamos a Primera de Samuel. Yo quiero enseñar en esta hora, como le digo, es predicación y enseñanza. Parte de predicación y parte de enseñanza. Ahora vamos a lo que dice Primera de Samuel, en el capítulo 2. Del Primera de Samuel, versículo 18. Y el joven Samuel servía en la presencia de Jehová vestido de efod de lino. Ahora, fíjese, tenía una vestidura que lo hacía especial por ser apartado de Dios, porque aún en su juventud él estaba aprendiendo a llevar algo que Dios había dado de orden a sus sacerdotes. Gracias a Dios por la gracia de Cristo Jesús, ahora nosotros como líderes en este lugar nos vestimos como nosotros queramos. Pero en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo el sacerdote no se podía presentar delante del pueblo como él quería. Ahora nosotros, hasta yo he visto ministrando hasta en camiseta, en tenis, en chanclas. Óigame, qué tremendo. Para nosotros los que ministramos la palabra de Dios, ¿usted cree que a mí me gusta andar corbata aquí? Pero yo he entendido parte de esto, que nosotros tenemos que ser diferentes como líderes de Dios. Dios ha demandado sobre nosotros, mire, podría decir, si la ropa no tiene nada que ver, pero si para delante de Dios, hermano, si nosotros actuamos delante de Dios, hermano, si por ahí está por ese calorcito, ¿no? Porque pues yo sé, hermanos, que nosotros como pastores, y yo me he topado muchas veces, ¿sabe qué? La vez pasada fuimos a Dallas, a un rancho lechero, y nos pegamos una equivocada tremenda, porque al ujier que andaba de saco y corbata pensábamos que era el pastor. Y viene el hermanito y dice, no, yo no soy el pastor es aquel que está allá. Botas vaqueras, blue jeans con un cinto, leviyota y una camisa vaquera. Y el hermano que estaba allá en la puerta, un traje bien impecable, su corbata bien agarrada, bien peinadito y bien los zapatos bien lustraditos. Dije yo, ese es el pastor. Nos llevamos, como dicen, la equivocada de nuestra vida, nosotros saludando al que no era pastor, porque la vestimenta es la que distingue. El cristiano bien vestido lo ven en chanclas toda la semana, pero el fin de semana, el día domingo, nos ven diferentes. Dice, ese va a la iglesia, ¿verdad? Nos distinguen por nuestra forma de vestir. En aquel tiempo el sacerdote no podía pararse delante del pueblo sin el efod, que significaba la santidad y la presencia de Dios sobre sus hombros. La santidad de Dios representaba también aquellas ropas, y no solamente en las ropas, sino que el corazón de aquel sacerdote, si no estaba bien delante de Dios, caía muerto ahí en el momento ese, porque solamente el sacerdote tenía libertad para entrar en el lugar santísimo. Aleluya, gloria a Dios. Y ahora cualquiera quiere ocupar el altar del Señor. Este lugar es muy santo, hermano. Yo se lo digo. Yo tengo temor de este lugar. Porque este lugar significa la presencia de Dios, el altar de Jehová, el lugar santísimo donde entra el Espíritu Santo, y de aquí tiene que fluir para el pueblo, de aquí tiene que seguir para allá. Pero nosotros que predicamos la palabra de Dios tenemos que andar rectamente con Dios. Si alguien se para aquí, afrenta su cabeza. Santo. Si alguien se para aquí sabiendo que no está preparado, las consecuencias vienen para la persona. Amén, aleluya. No vienen para nosotros como líderes, vienen para la persona, porque ocupó este lugar sin estar preparado delante de Dios. Por eso esa enseñanza, les dije yo, y es predicación. A la misma vez que traigo una palabra para que usted se aliente, para que pelee por lo que el diablo le ha robado, para que no canse de cesar por su familia, también le puedo enseñar que a Dios hay cosas que le agradan, que nosotros hagamos delante de Él.
y que nos presentemos delante de Dios, como dice, como una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén, aleluya. Una iglesia que esté lista por si Cristo viene hoy en este día. Alabado sea el Señor, bendito. Porque ¿qué tal si nosotros decimos, hermano, que quiere un privilegio? Se lo doy como enseñanza en esta mañana. Y dice, no, hermano, no estoy preparado. ¿Y qué pasaría si Cristo viniera en este día? Amén, aleluya. ¿Qué pasaría si Cristo viniera? Poderoso. Le dijéramos, Señor, permíteme, Señor, no estoy preparado, Padre. Santo. El cristiano tiene que estar preparado siempre. Aleluya. Ese es el motivo por lo cual nosotros venimos a escuchar palabras de Dios. Que si nosotros no estamos preparados, tenemos de prepararnos y decir, Señor, ayúdame. El esposo significaba la vida espiritual que recae sobre nosotros. Porque dice la palabra de Dios que nosotros estamos fundados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. El simbolismo que le dio a Moisés: 2 piedras, las 12 tribus de Israel sobre los hombros. Entonces dice que Samuel estaba vestido de lino fino. Ahora, ¿qué significa las piedras? Eso. Vamos a leer. Quiero buscar en Isaías. Vamos a ver. Aquí se me perdió un poquito. Isaías capítulo 9, versículo 6. Miren la profecía acerca de quién iba a irse como el sumo sacerdote que iba a llevar de una vez por todas. Hoy en nuestros tiempos modernos, el sumo sacerdote se llama Cristo Jesús. Y sobre él, dice Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. ¿Qué pasaba con el efod? ¿Dónde estaban las piedras? Sobre su hombro. Dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por tanto, Cristo Jesús llevó el peso de la iglesia sobre sus hombros. Él se levantó con su fuerza, con su principado. Dios se levantó, dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero ¿qué dice? El principado sobre sus hombros. Cristo Jesús se ha vuelto ese sumo sacerdote, y ese efod significa que Él lleva sobre sus hombros nuestras cargas. Él lleva sobre sus hombros todo aquello, el peso de nuestros pecados lo lleva sobre sus hombros. Él ha demostrado que Él puede llevar sobre sus hombros nuestras cargas. Por eso David no se equivocó cuando dice que Él se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando nosotros tenemos cargas, dice Jesucristo, trae tus cargas sobre mí y yo te las llevaré. ¿Por qué? Porque dice que el principado de Él está sobre sus hombros. El significado de un sumo sacerdote. Ahora dice que Jesús fue vestido con una túnica de azul y de púrpura. Cuando estaba en su muerte, los 5 colores del efod, ahorita se los doy. Pero lo que yo quiero decirles es que Cristo Jesús significa ese sumo sacerdote que dice que al morir en la cruz del Calvario, Él llevó nuestros pecados sobre sus hombros. Él se levantó de aquella tumba y Él pudo declarar que ahora había un solo sumo sacerdote, para que ya no hubiera tanto sacrificio de animales. Dijo el Señor, estoy hastiado de sacrificios de animales engordados. El sacrificio de Dios son el de corazón quebrantado, al espíritu contrito y humillado jamás despreciará a Dios. A un corazón que se doblegue delante de Dios, jamás Dios lo va a despreciar, porque Dios es el sumo sacerdote que está ahí para llevar nuestras cargas. Ahora, si Dios nos ha fortalecido, si Dios ha permitido que nosotros depositamos nuestras cargas en Cristo Jesús, es porque nosotros tenemos que también llevar las cargas. Vamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. No solamente queremos que le dejemos la carga a Dios. Si Dios te ha fortalecido, es porque tú tienes que llevar las cargas también de los demás. Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo.
La exhortación de Pablo no es solamente para los ancianos de la iglesia, sino para todos los hijos de Dios que hemos recibido de parte de Dios algo. Porque nosotros tenemos que llevar las cargas de los unos para los otros. Miren el significado de esa piedra. Esa piedra era de un material pesado que llevaba el sacerdote en aquel tiempo. Era algo que llevaba sobre él la carga de las 12 tribus de Israel para presentárselas delante de Dios. Ahora, viendo lo que es el efod, ahora considera la importancia por qué David querían que le acercara el efod. Fíjense, no le dijo al sumo sacerdote: ¿por qué no oras por mí delante de Dios para que Dios me ayude? ¿O por qué no oras por mí? Fíjense, aquí hay una clave. David no le pidió al sumo sacerdote que intercediera por él, y siendo el sumo sacerdote, ¿qué le dijo nada más? Acércame el efod. El efod significaba la carga que David estaba sintiendo en ese momento, y por lo cual él sabía que si se acercaba el efod en aquel tiempo era una pieza muy importante, la presencia de Dios en ese lugar, porque ahí estaban escritos los 12 nombres de las tribus. Amén, aleluya. Aparte de eso, el efod significaba santidad a Jehová. No cualquiera lo podía andar. ¿De qué dice ahí en Éxodo capítulo 28, donde leímos? ¿De qué color era? Las vestiduras que harán son estos. Mire, el pectoral, el efod, el manto. Estoy leyendo en el versículo 4 del capítulo 28. La túnica bordada, la mitra y el cinturón eran las vestimentas de un sacerdote en aquel tiempo. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarás oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harás el efod de oro, azul, púrpura, carmesí. Ahora, imagínese usted, vamos a ver ahora esto. El efod. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué significa el oro? Dice que estaba hecho de oro. ¿Qué significa el oro? Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, versículos 6 y 7. Primera de Pedro dice: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesta Jesucristo. Dice que nuestra fe es probada como el oro. El oro significa la fe pura, sin mácula, la fe genuina que tiene que ver en nosotros, de la presencia de Dios en nuestra vida. Dice que nuestra fe es probada como el oro. ¿Sabe lo que es el oro? Las pruebas cuando usted sale de ellas. Es un cristiano que lleva oro en su vestimenta, porque cuando usted ha pasado por pruebas y se declara vencedor, el diablo le tiene miedo a usted, porque usted es una persona que sabe de fe y sabe en quién está parado, y que no cualquier cosa lo va a debilitar. No va a venir cualquier tormentita a debilitarlo, sino, hermano, que aunque venga la tormenta fuerte, usted va a estar preparado, porque las pruebas lo han preparado para que sea un cristiano sólido, genuino, probado por Dios, para que usted no sea amedrentado por cualquier cosa. Mire al oro, ¿qué hacen para probarlo? Un ácido. Lo que no es oro se hace negro inmediatamente. Pero lo que es oro
brilla más con ese ácido. Un joyero le dice: pruébeme este oro de cuántos quilates es. Él le parte con una sierrita así, le deja caer un líquido, y en ese líquido detecta, le dice: este oro es de 10 quilates, este oro es de ¿cuántos? De 14, 18. Bueno, hay un montón de grados de oro, pero el joyero sabe cómo probarlo. Le dice: este oro es oro puro. Y cuando le dice: ay, te engañaron, porque esto es lata bañada en oro, se la vendieron como oro puro, porque el oro puro no pierde su valor, sino que en medio de la prueba reluce más. Así es el cristiano, cuando en su vestimenta, en el escudo espiritual, usted lleva oro en su vestimenta espiritual. Usted ha sido probado por Dios en las diferentes pruebas y ha salido vencedora, vencedor. Usted ha sabido lo que es pasar por fuego y no quemarse. Usted ha sabido lo que es pasar por una prueba y declarar victoria en el nombre de Cristo. Por eso era necesario que ese efod fuera lleno de oro en una parte, para que ellos pudieran ver que el cristiano tiene un efod especial, una vestimenta especial. Ahora dice: hecho de oro. ¿De cuál es el otro material? Hecho de azul. El azul significa esa presencia de Dios en nuestra vida, así como está el cielo. Dice que el cielo es el trono de Dios. Mire, el azul significa muchas cosas, lo cual dice que fue la muerte de Cristo fue reflejada. Ese cielo que se oscureció cuando Cristo murió. El cielo es azul, como usted lo ve. Significa la pureza y la santidad en nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Colores que aparentemente usted puede decir no tienen nada que ver, pero podemos ver, hermanos, de que nosotros tenemos algo especial que nos hace que cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, donde usted levanta su vista, dice: alza los ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De allá donde viene nuestro socorro, de allá donde viene nuestra libertad, de allá donde viene nuestra esperanza, de ese cielo. Cuando los discípulos estaban mirando hacia arriba, dice que dos varones con vestiduras blancas se pararon y les dijeron: varones galileos, ¿qué están viendo hacia ese cielo? Ese mismo Cristo que habéis visto irse es el mismo Cristo que vendrá en las nubes para levantar a su pueblo escogido en el rapto de la iglesia. Dice que todo ojo le verá en las nubes. Al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros, los que hemos quedado, seremos transformados y llevados hacia Él. El azul significa el cielo donde está Cristo. Él dice que Esteban, cuando él estaba expirando, dice que alzó su vista al cielo y vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. El azul significa nuestra esperanza, que un día vamos a ser levantados. Dice ahí la palabra del Señor que ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor. El azul significa que nosotros tenemos una esperanza allá en los cielos, no en la tierra, sino que allá en el cielo. Por eso el cristiano tiene que poner su vista allá donde está Cristo Jesús. Esteban la puso en Cristo Jesús. ¿Y dónde levantó su vista? Hacia el cielo. Allá estaba. Dice, de color púrpura. Después del azul viene el púrpura, que significa realeza. El azul púrpura significa la realeza y autoridad. El cristiano que está vestido del púrpura, viene la presencia de Dios que nos da a nosotros el significado realeza. Lo que dice el libro de Hebreos, que nosotros somos un pueblo real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios, un pueblo que nosotros nos ha llamado para llevar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable.
la autoridad que Dios da, la autoridad que agarró Cristo Jesús cuando dijo, toda potestad me es dada en los cielos, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Inmediatamente Dios agarró la autoridad del Padre y la puso a la iglesia de Él. Y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Aleluya. Sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. ¿Qué estaba dando ahí en ese momento? Autoridad. Aleluya, gloria a Dios. El significado de la púrpura de realeza quiere decir que usted ya no es cualquier persona en Cristo Jesús. No para con los demás. Es en Cristo Jesús. Usted es una persona muy especial, un real. Usted es hijo del rey. Usted es hija de un rey. Usted no es cualquier cosa. Usted es hija de un rey. Por lo tanto, usted tiene autoridad. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios que le da autoridad. Porque le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Un rey antes tenía que vestirse de púrpura. ¿Qué dice que cuando a Jesús lo coronaron rey de los judíos? ¿Qué le pusieron? Un manto púrpura. Enseñar de burla, mas ellos no sabían que era verdad lo que ellos estaban haciendo. Dice que le pusieron una corona de espinas y un manto púrpura sobre sus hombros. Púrpura significaba realeza. Nosotros somos real sacerdocio. Por lo tanto, tenemos autoridad para derrotar toda fuerza del diablo. Por eso es que David era importante. En el pueblo de Israel, el efod significaba todo esto que yo les estoy diciendo. Significaba algo espiritualmente que de ahí lo fortalecía. Imagínense usted, David a punto de ser apedreado. David con su familia cautiva. Y él pidió acercarme el efod. Mire, un gran significado. Después de la púrpura viene el rojo. El rojo, la sangre de Cristo Jesús derramada por nuestros pecados. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Imagínense qué tremendo. Y la palabra del Señor nos enseña que por la sangre de Cristo Jesús nuestros pecados son limpiados. Y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, dijo Pedro. Pedro dijo, la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Por eso el rojo significa que usted es limpio por la sangre de Cristo Jesús. Cuando Pedro le dijo, el Señor, Pedro, te voy a lavar los pies. Le dijo Pedro, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Le dijo, Pedro, si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Le dijo, Señor, si así es, lávame todo. Le dijo, Pedro, no te equivoques. El que está limpio, limpio es. Solamente te basta lavar los pies. ¿Qué es lo que significaba todo esto? Que Pedro tenía orgullo todavía. Imagínense, Jesús le quería lavar los pies, pero Pedro tenía orgullo y le dijo, Señor, tú a mí no me vas a lavar los pies. Mire el orgullo de Pedro. Y el Señor le dijo, bueno, Pedro, si no te quitas ese orgullo y te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. Y por eso inmediatamente le digo, Señor, pues lávame todo. Le digo, no te equivoques, Pedro. Lo que yo quiero es quitarte el orgullo. Tú estás limpio, tú eres limpio, pero yo lo que quiero es quitarte el orgullo. Yo quiero decirte que tienes que hacerte dejar que yo lo que voy a hacer contigo. Y cuando Pedro se sometió y le lavó los pies a Jesús, la vida de Pedro cambió. Porque se dio cuenta de que Jesús había venido para servir. No había venido para ser servido. Aleluya, amén. Y eso nos enseña a nosotros que en el servicio del Señor nosotros tenemos que ser humildes para servir al Señor. Y cuando el Señor nos llama a servir, tenemos que hacerlo de una manera como para el Señor. Pedro le estaba pidiendo algo al Señor, pero Pedro se estaba volviendo renuente. Pedro quería hacerlo a su manera, pero el Señor le estaba diciendo, no, Pedro, lo tienes que hacer a mi manera. Y es cuando ahí viene el sometimiento de parte de nosotros para Dios,
Y es cuando Dios se glorifica en nosotros. Y le dijo Pedro, el que está limpio, limpio es. Porque ya ustedes son limpios por la palabra. Somos limpios por la palabra. Somos limpios por la sangre de Cristo Jesús. Lo primero que viene a quitar nuestros pecados es la sangre de Cristo Jesús. Y ya cuando nosotros somos limpios del pecado, a nosotros nos limpia más la palabra de Dios. Son dos limpiezas que si nosotros nada más creímos, ya acepté, ya estoy libre. No. Dice que tras la limpieza de nuestros pecados por la sangre de Cristo Jesús, viene la limpieza por su palabra. Dice, vosotros estáis limpios por mi palabra, le dijo el Señor. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que el efod espiritual que nosotros debemos de llevar, lleva también el significado de que somos limpios por la sangre de Cristo Jesús, nosotros vamos a poder vestirla. Ahora dice, el lino torcido. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en el Apocalipsis? Dice, porque Él viene por una iglesia vestida de lino fino. Mire aquí, el lino fino era parte de los colores que tenía que llevar el efod del sacerdote. El efod espiritual de nosotros de llevar esa combinación. Luchas y pruebas. Significa el oro. Nuestra esperanza, que significa el azul del cielo del Señor, que el Señor viene de arriba. El carmesí, que quiere decir que nosotros somos soberanos, nosotros somos reales. El rojo, que significa que somos limpios por la sangre de Cristo Jesús. Y el hilo fino significa que nosotros somos apartados. Dice que nosotros somos limpios, justos. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra santos? Quiere decir apartado del mal. El lino fino significa algo muy especial. El lino fino era de color blanco. Significa una vida pura, recta delante de Dios. Una vida sin mancha y sin arruga. La vida de nosotros como el lino significa que no nos vamos a mezclar con las cosas del mundo. El lino fino significa una pureza en nuestra vida. Sansón cometió el error. Él estaba escogido por Dios. Él era real sacerdocio, era el príncipe. Sansón había sido escogido como juez para gobernar a Israel. Pero él se contaminó cuando le endulzó el oído de Dalila. Terminó ciego, pelón y sin fuerza. Santo, aleluya. Imagínense el diablo lo que hace con nuestra vida. Cuando nosotros no nos contaminamos con el enemigo nos respeta. Pero cuando nosotros nos contaminamos con el enemigo nos deja ciegos, viejos y pelones. Y haciendo el trabajo de burro. Porque David estaba haciendo el trabajo de un burro. Dice que estaba moviendo, dice el molino. El trabajo del burro estaba haciendo Sansón. Imagínense dónde terminó. El diablo quiere vernos destruidos. El diablo quiere robarnos lo que Dios nos ha dado. Pero en esta mañana podemos ver por este estudio la palabra del Señor y por esta enseñanza de que cuando nosotros nos comprometemos con Dios, vamos a obtener la victoria de todo lo que el diablo nos ha robado. Vamos a poder obtener la victoria, pero tenemos que vestirnos de algo muy especial. Son 5 elementos que David pudo tomar en cuenta. Que si yo me visto, si yo me acerco al efod de Dios, yo voy a creer de que la palabra de Dios dice que a pesar de las pruebas que esté pasando, Dios me ha dado una esperanza en el cielo. Pedid todo lo que queráis en la tierra y será hecho en los cielos. Tenemos una esperanza de que Dios va a cumplir sus promesas en nosotros, en que nosotros somos un pueblo especial que Dios nos ha escogido para cosas grandes. Vamos a poder creer que nosotros somos limpios por la sangre de Cristo Jesús. Porque hay muchos cristianos que han pecado y se ha quedado ensuciado.
Pero cuando nosotros reconocemos que solamente lavándonos en la sangre de Cristo Jesús vamos a poder ser libres de todo pecado, vamos a poder obtener la victoria. Y eso significa el rojo de la sangre de Cristo Jesús que está en nosotros. Y el lino fino significa la santidad que tiene que haber en nosotros día con día. Usted tiene que ser santo, dijo, ser santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Y la santidad no es algo extraño. La santidad se tiene que vivir día con día. La santidad significa no contaminarnos con el mundo. Y cuando nosotros seguimos todo eso, todo lo que el diablo se robó va a regresar a nosotros. David dice la palabra del Señor, ahí donde estábamos, en Primera de Samuel, en el capítulo 30, en el versículo 18, dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David y a sus 2 mujeres. Y mire, no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Así es usted y yo. Cuando tomamos esta armadura de Dios, cuando tomamos estos 5 elementos que podemos ver, ¿por qué David era tan importante que el sacerdote le acercara el efod? Aquí nos queda un último comentario. No solamente al pastor oye Dios, lo escucha a usted también. A usted lo escucha Dios también, cuando usted permite que la presencia de Dios se acerque a su vida. El efod significa la presencia de Dios, porque dice que en los hombros, ahí Él lleva todas nuestras enfermedades y todas nuestras cargas. Él allí, el significado de esos 5 colores, que le dijo que lo hacía el Señor no hacía nada porque así, el Señor lo hacía con un propósito. Y el pueblo de Israel sabía perfectamente el significado del efod. El efod no solamente era una vestidura, no, era un significado. El cinto tenía un significado. La túnica que tenía el sacerdote tenía un significado.